Muchas gracias, presidente. Son varias las reservas. Le pido tolerancia en el tiempo. Me voy a pegar de todas maneras a ello. A ver, nosotros lo dijimos con claridad. Votamos a favor la nueva ley de la Fiscalía General de la República y las reformas que se dan, porque creemos que en el concepto general es positiva. A la pregunta de ¿fortalece esto a la Fiscalía? La respuesta que tenemos es sí, sí creemos que lo hace. Ya dijimos algunos ejemplos, pero básicamente nos parece que se rescatan y fortalecen los esquemas de rendición de cuentas. Ejemplo concreto, el informe, con una mucho mayor dinámica de detalle y demás, de poder verdaderamente analizar lo que hace la Fiscalía y tener un ejercicio republicano entre el Senado y la propia Fiscalía. En efecto, el plan de persecución penal no está, pero está el plan estratégico penal. O sea, eso es un plan que precisamente establece pues, la directriz que se tiene que tener dentro de la Fiscalía en materia de investigación del delito, y se rescató la facultad de que el Consejo Ciudadano emita opinión al respecto, tiene facultad al respecto. Y ese plan se cambió la idea que se tenía de enviárselo al Ejecutivo, que era pues una locura, por decirlo menos, perdón, pero eso creo yo, era subordinar completamente a la Fiscalía del Ejecutivo, y correctamente se corrige y se manda hacia el Senado de la República, y qué bueno que así sea, después de un análisis que se va a tener. El tema de paridad de género, muy bien, porque la lista que hace el Senado va a tener que tener inclusión de ambos géneros, y la terna que manden de la Fiscalía va a tener que incluir ambos géneros también, el rescate del Centro de Mecanismos Alternativos y algunos otros temas. Me hubiera encantado debatir algunos de los temas que ahorita mencionaron, porque precisamente fueron fruto del debate principal. Ejemplo, el plan estratégico, pero también ejemplo, el tema de la autonomía e independencia de los ministerios públicos. Yo quisiera leerles la primera parte del artículo 6, aprovechando mi tiempo. El artículo 6 dice textual: las personas agentes del Ministerio Público de la Federación ejercerán sus funciones con independencia y autonomía, libres de cualquier tipo de coacción e interferencia en su actuar. En el ejercicio de sus funciones se conducirán conforme al criterio de objetividad, y ya se van con lo demás. Y después, en efecto, esa era la solicitud de organismos internacionales y demás. El MP, cualquier MP, debe de ser autónomo e independiente en el ejercicio de sus funciones. Eso no implica que no forme parte administrativamente de una dependencia que la Constitución le da un titular, que es la Fiscalía General. O sea, la Fiscalía General no tiene la estructura que tiene el Poder Judicial. El Poder Judicial, dice la Constitución, que se deposita en una corte, en jueces, en magistrados, en tribunales, tribunal electoral y demás. Cada uno es depositario del Poder Judicial. No hay una jerarquía. En el caso de la Fiscalía es un ente en sí mismo, que el MP, el Ministerio Público, en el ejercicio de su función tiene que ser autónomo e independiente. Entonces, por eso se hizo la diferenciación. Yo nada más me hubiera encantado dar este debate. Fue debate en la mesa, y nosotros, bueno, al menos yo creo que el artículo 6 garantiza completamente la autonomía del Ministerio Público en el ejercicio de sus investigaciones, y qué bueno que así sea, que textualmente se haya incluido eso. Pero eso es lo rico de este debate. Muy bien, dicho eso, pues, y muchos otros temas interesantes, nosotros queremos poner en la mesa algunas reservas. Algunas las están poniendo mis compañeros y otras un servidor, porque si bien es una ley positiva, no es una ley perfecta, por supuesto que no. O sea, tiene áreas de mejora, y nosotros queremos dejar expresas las áreas que le vemos de riesgo o de posible mejora, para primero dejar asentada la postura, que no es un cheque en blanco, y segundo, ojalá y sean retomadas en el debate en la Cámara de Diputados, porque me queda claro que esto ya no es fruto de un consenso. O sea, sé que no va a pasar, pero vale la pena mencionar. ¿Qué áreas de mejora vemos? La facultad de atracción de la Fiscalía General de temas de asuntos locales cuando lo piden las víctimas. Es un derecho adquirido. O sea, en la ley actual viene. De hecho, viene en la ley de desaparecidos, por ejemplo, que se puede. O sea, pueden solicitar la Fiscalía General los casos que considera adecuado, y la víctima puede pedir que ejerce ese derecho, esa facultad, la Fiscalía. No compartimos que se le quite. Tiene razón de ser, se los comparto, no soy ajeno a ella. Hay un argumento de que es inconstitucional porque el artículo 73 no habla expresamente de esta facultad, es cierto. Sin embargo,
el artículo vigente no había sido controvertido y no había una decisión de la Corte, me parece que no debimos de haber prejuzgado. Debimos de haber mantenido el derecho de las víctimas, estar en ejercicio del principio de progresividad. Segundo, un artículo que nos parece, entendemos que no es la intención, pero alertamos que no es el espíritu del legislativo y que ojalá y no se abuse de esta función. Artículo 13. Artículo 13 correctamente dice que hay fiscalías especializadas y correctamente dice que hay autonomía técnica y de gestión en estas fiscalías. Nada más que en la primera fracción habla de una fiscalía especializada de control competencial y en esa caen todas las facultades que las leyes, digamos, le den a la fiscalía, que no le competan a otras fiscalías. Pues hasta ahí está bien. O sea, oye, ¿quién lleva los casos que no le tocan a alguien? También dirimir controversias de competencia. Pero el problema es que después dice, y atender, previo acuerdo con la persona titular de la Fiscalía General, los asuntos relevantes que le encomiende. Cualquier asunto relevante lo vas a mandar con este fiscal. O sea, nos parece que es peligroso, pues, que quede esta discrecionalidad abierta para que un asunto que sea competencia de una fiscalía especializada se pueda mandar a la otra. Yo mismo me contesto, oye, pero son los que no competan, seamos más claros, porque pareciera que es un supuesto el que no le compete a una fiscalía y parece ser una facultad discrecional de mandarle un asunto relevante al fiscal de su preferencia. No nos parece que sea positivo, por eso proponemos que diga sin invadir competencias de otras fiscalías. Tercero, derechos de las víctimas. La Ley General de Víctimas es muy clara. Yo entiendo el argumento de no podemos estar repitiendo en la ley de la Fiscalía lo que ya establece una ley especial de la materia. Sin embargo, otra vez, nuestra ley vigente era de las cosas buenas. Traía muy reiterativo pues, los derechos de las víctimas. Yo quiero ser muy claro, no comparto que desaparecen los derechos de las víctimas. No, están en la Ley General de la materia. ¿Sí? Está en la ley específica. Sin embargo, si ya estaba reiterado las facultades, los derechos y la obligación del Ministerio Público de cuidar esos derechos, creo que no estaba de más y fortalecería el mensaje de protección de los derechos de las víctimas, aclarando que estoy consciente de que existe en otra disposición normativa estos supuestos. Cuarto, para mí quizá de las más importantes, la que ahorita argumenté, autonomía presupuestal. Si quieres que sea autónomo e independiente el órgano, necesitas garantizarle presupuesto. No puede estar sujeto al vaivén político de la aprobación del presupuesto. Y entiendo el argumento de que es una facultad de la Cámara aprobar el presupuesto. De acuerdo. Simplemente es correcto que haya una protección legal de que no se le reduzca el presupuesto año con año a la Fiscalía, que pueda hacer su planeación acorde al plan estratégico penal, que pueda llevar a cabo todo ejercicio de capacitación, de profesionalización, de inversión en infraestructura. Por eso lo que proponemos es lo que venía en un proyecto anterior a este dictamen final, lo que estuvimos debatiendo por mucho tiempo y que insistimos muchas veces que al final no pasó el corte, que es que el presupuesto que se le asigne año con año a la Fiscalía será equivalente a una tasa anual que no podrá ser inferior al presupuesto aprobado en el ejercicio inmediato anterior y que el presupuesto que les aprueben no puede ser reducido. Estoy consciente del debate, del paso que implica, pero creo que si queremos fortalecer la autonomía, ese es el tipo de reformas que tenemos que hacer. Y por último, de forma, el Consejo Ciudadano tiene la facultad de opinar en el Plan Estratégico de Procuración de Justicia. Sin embargo, en las facultades del fiscal o cuando se habla del plan, se le pone una acotación y dice previa solicitud hecha por el personal, por el titular de la Fiscalía. Si en otro artículo le das la facultad expresa al Consejo, no confundamos, no es previa solicitud, es una facultad del Consejo Ciudadano opinar en el plan estratégico de procuración de justicia. Lo dejo ahí, las demás ya fueron atendidas, muy contento por el tema de los sistemas de coordinación, que bueno, yo creo que fue un gran triunfo de todos,
del consenso, del trabajo en equipo. Me consta, ahora sí que todos los grupos parlamentarios estuvieron luchando por eso. Me consta, yo los escuché luchar por eso. Entonces, pues qué bien que cuando nos escuchemos salga adelante. Pero bueno, insistimos en esto, lo dejamos aquí. Sé que no van a pasar, pero que quede asentado nuestra postura en estos temas. Unos para mejorar y otros sí alertando de algunos temas que deben de ser mejorados. Y espero que sirvan de base para reformas, ya sea modificación en la Cámara de Diputados o bien reformas posteriores, porque muchos, a veces la respuesta era, es que falta fundamento constitucional. Bueno, pues hagámoslo. Aquí estamos todos los que podemos cambiar, hagámoslo y démosle ese fundamento. Muchas gracias por su tiempo y enhorabuena por esta ley. Gracias.